¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de I+ Televisión en este viernes 8 de octubre de 2021. Como ven, hemos cambiado de localización para este viernes. Nos hemos venido el equipo de los servicios informativos de I+ Televisión a la Escuela Superior de Informática, una Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha que, por cierto, está preparando las actividades culturales de su patrona, de Santa Tecla, que tendrán lugar en la última semana de octubre. Eso se lo contaremos dentro de unos minutos. Pero nos hemos venido aquí para hablarles de un tema que se está haciendo candente en la actualidad, se está haciendo pues más importante día tras día y está avanzando mucho y se está utilizando en muchos campos. Lo vamos a ver hoy en el campo del fútbol, en el campo del deporte, con esos estudios que nos han hecho, o que han escrito, que han realizado dos de mis invitados de este viernes. Entre ellos, el catedrático de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Jiménez, y especialista en inteligencia artificial. Luis, bienvenido a I+ Televisión, ¿cómo está? Bien hallado. Muchas gracias por venir aquí a la escuela. La primera pregunta obligatoria, ¿qué es la inteligencia artificial, Luis? Bueno, pues la inteligencia artificial la podemos considerar una cosa muy sencilla y es intentar hacer sistemas informáticos que imiten a los humanos en todas sus capacidades. Y últimamente lo que está más en boga es en el análisis de datos y obtener modelos que nos puedan ayudar a mejorar los sistemas. ¿Eso se lleva al día a día o se está utilizando, por ejemplo, para los videojuegos, para el fútbol o para todo en general? La utilización se ha generalizado. O sea, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia que ya tiene su tiempo, desde los años 50 del siglo pasado, pero debido a la importancia, a la apuesta de muchas empresas importantes por esta tecnología, pues está teniendo un auge relevante en estos días. ¿La gente empieza a saber más lo que es la inteligencia artificial o es un campo todavía un poco desconocido para el gran público? La gente empieza a utilizar más la inteligencia artificial, incluso sin saber que la está utilizando. Lo que sí es verdad es que hay grandes avances, por ejemplo, los coches autónomos y todas estas cosas que todo está hoy muy en boga y que hacen que todo este tipo de sistemas esté más integrado en la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo te cambió la vida cuando conociste al otro invitado de hoy, a Jesús Vicente Jiménez de los Galanes? Pues como te comentaba antes, estaba yo en mi despacho con mis clases y tal, y sonaba en la puerta y apareció Tato y me preguntó, ¿usted sabe de inteligencia artificial? Y dije, llevo 30 años en esto y algo conozco. Y se pone, ¿le gusta el fútbol? Y digo, a mí sí me gusta el fútbol. Y se pone, pues, podemos hacer cosas juntos. Y desde entonces, pues hace ya un par de años, estamos haciendo algunos trabajos que son con algunos resultados interesantes. Para mí es un honor volver a tener aquí en el plató de I+ Televisión, en las cámaras de I+ Televisión, al buen amigo y al buen maestro Tato Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, Aguilero, muchas gracias otra vez. Hacía tiempo, también tenía ganas de venir y bueno, me encuentro cómodo aquí en vuestra casa y sobre todo, pues bueno, ya hemos compartido muchos programas juntos, muchas vivencias y bueno, pues me encuentro bien, como bien habéis anunciado, pues haciendo una cosa para mí, como siempre, el fútbol inacabada, ¿no? Que es intentar ver si trabajando desde fuera podemos mejorar dentro. Yo ya sabes que llevo mucho tiempo en este mundo metido y intentando ver si realmente lo que hacemos en el día a día en el césped tiene alguna relación o no con la competición. Y Luis pues lo ha descifrado correctamente, ¿no? Yo ya quería enfatizar esos resultados, ¿no? Yo seguía estudiando con mi director de tesis, el doctor Miguel Ángel Gómez Ruano, por allí por el INEP de Madrid, y bueno, sacábamos conclusiones, pero bueno, queríamos dar un paso más. Y fruto de ello, pues nada, igual que los entrenadores se tienen que buscar la vida, pues los investigadores también, ¿no? Toqué la puerta de Luis, le parecieron las ideas buenas y pensaba que podíamos, por lo que te digo, ¿no? Enfatizar y sobre todo hacer entender, no solo a investigadores sino a técnicos, ¿no? Qué es lo que estaba pasando para que ellos pudiesen mejorar, ¿no? Hoy en día estamos en un periodo donde lo importante es la transferencia en la investigación, porque hacer investigación y que no tenga aplicabilidad tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y máxime en el área que yo me muevo, ¿no? Que es en el rendimiento y en el fútbol. Tato, pero yo es que claro, el que no conozca a Tato se puede estar aquí hablando hasta mañana. ¿Cómo te cambia el chip? El que no conozca a Tato no sabe que le está rondando la cabeza
todo el día cómo mejorar en el fútbol, cómo mejorar el rendimiento en el fútbol, cómo mejorar la vida del entrenador, que ya de por sí es regulera, pero ¿cómo te cambia el chip? ¿Cómo piensas tú aplicar la inteligencia artificial en el mundo del fútbol? A ver, realmente tenemos varios proyectos iniciados. ¿Qué es lo que yo creo que yo a nivel personal y para el resto de los compañeros podemos beneficiarnos de la inteligencia artificial, ¿no? El ser más precisos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de adecuar las cargas, que siempre va a haber algún desfase, ¿no? Nos vamos a quedar cortos, que quizás es mejor que pasarse, ¿no? Pero yo cuando conocí a Luis, el objetivo ya no era cuánto, sino cómo era de preciso, cómo se movían esos jugadores, qué desplazamientos hacían y, digamos, en el espacio, cómo se configuraban, ¿no? Yo sé que eres amante de esa red de pases y esas cosas que pasaban, pero claro, eso conlleva un esfuerzo, conlleva una demanda. Y yo ahí andaba un poco diciendo que esto puede mejorar la calidad del entrenamiento. A ver, yo he estado compitiendo, ya lo sabes, bastante tiempo y espero volver, pero quiero volver con ideas renovadas y adecuar muy bien los tiempos, porque al fin y al cabo, ya sabes, si algo le falta al entrenador es tiempo. Fuera de... ¿A él o a los que mandan? Yo creo que al entrenador. Los que mandan, pues bueno, están siempre en otra tesitura, ellos son soberanos y al final, pues bueno, tomarán las decisiones con acierto o con errores, pero al final los técnicos ahí poco podemos aportar. Vamos a poner a la gente en situación. Supongo que cuando ustedes ven un partido de fútbol, estamos hablando de la élite, seguro que cuando ven algún cambio y se está preparando, se está poniendo la camiseta el jugador que va a reemplazar al jugador que está sobre el campo, le ven con una especie de chaleco. Ese chaleco llevan GPS, llevan microchips para saber, para que los entrenadores sepan cómo se mueve, los esfuerzos que hacen, los kilómetros que corren en cada momento. El mundo del fútbol ahora, con esas retransmisiones que se están realizando con tanta cámara, desde arriba, desde abajo, incluso se están haciendo proyectos para que lleve la cámara el árbitro, se tienen que medir muchas cosas para los entrenadores que les benefician a lo largo de su carrera. Esto, como en todos los tramos de las profesiones, pues va avanzando y en el fútbol no se podía quedar atrás, ¿verdad, Luis? Sí, como está diciendo, lo que hay es una avalancha de datos importante. Y lo que antes valía una libreta para apuntar dónde se ha movido, por quién, qué esfuerzo, el criterio personal del entrenador o del equipo de entrenamiento de entrenadores sobre cada uno de los jugadores, ahora mismo lo que se tiene es una cantidad ingente de datos. Cualquier cuestión física, cualquier cuestión de posicionamiento se tiene. Y además, como se ha abaratado tanto los sistemas, pues lo que antes eran solamente accesibles a equipos de élite, pues pueden ser ahora accesibles a equipos más modestos que se pueden tener. Eso me interesa, pero entre otras cosas, eso es el mapa de calor que vemos de cada jugador, ¿no, Tato? Por dónde se ha movido, por dónde más se ha movido, qué pases ha acertado, qué pases ha errado, los tiros de dónde lo tira, ¿no? Más o menos esas son las aplicaciones que se están desarrollando en el mundo del fútbol. Ese es el contexto que el jugador realiza. O sea, lo que nosotros vemos en televisión, pues si te das cuenta, a ver, yo lo veo y queda escaso. Simplemente, pues con una mera observación, a lo mejor si eres un poco experto, sabrías más o menos cuál ha sido, por dónde ha deambulado. Lo importante de esto es la métrica, qué es lo que pasa en esos espacios, ¿no? Más adelante podremos hablar de uno de los artículos que hemos publicado en una revista bastante importante, ¿no? Que hemos visto que todos no pueden entrenar igual, porque cada uno se mueve y tiene unas variables y unos desplazamientos y unas intensidades diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor los entrenadores les exigimos, por ejemplo, lo voy a decir en castellano, ¿no? Unas demandas de sprint a un determinado tipo de futbolista que no es capaz de hacerlas porque no las replica en el partido. Y a veces nosotros en los entrenamientos hacemos un sobreuso, digamos, de la musculatura que está implicada en eso, cuando realmente él no compite como así. Entonces, pues bueno, nosotros también estamos un poquito
digamos, lavando y aclarando, ¿no?, si esos datos realmente hacen más eficiente el entrenamiento, ¿no? Y bueno, y a cada uno le damos realmente lo que se merece. Está hablando Tato de un estudio que estaban realizando sobre el Mundial 2018. En ese estudio vieron que los goles habían llegado en ese Mundial, o llegaron, mejor dicho, a través de juego combinado, no tanto contraataque, sino juego combinado. Y ahí especificaron cuántos toques da cada jugador, lo que dice Tato, cuántos sprints, porque al final los entrenadores y los que estamos dentro del deporte y del mundo del fútbol nos tenemos que dar cuenta, como decía Tato, que los defensas, por ejemplo, por decirlo así, de esa forma, no corren tanto como si fuera un mediocentro, por ejemplo. Entonces, ese estudio certificó cómo se marcaban los goles en ese Mundial de Rusia 2018, en el que las estadísticas dijeron que se conseguían más goles en ese juego combinado, ¿no, Luis? Sí, ahondando sobre el estudio, lo que realmente estamos haciendo y para lo que sirve la inteligencia artificial es para extraer conclusiones más que para visualizar acciones. Entonces, las acciones se visualizan pues de forma correcta y muy espectacularmente, pero lo que incorporamos nosotros es un tratamiento que nos permite obtener conclusiones de esos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, estuvimos viendo que efectivamente en el Mundial eran las jugadas combinadas, que la medíamos en 3 momentos de la acción del gol, y donde se colocaban pues la relación de esas posiciones de todos los jugadores de cada uno de los equipos juntos en los tres momentos que nosotros considerábamos, pues nos daban un criterio para poder certificar o poder decir que aquellas jugadas combinadas eran más preponderantes a la hora de realizar el gol que las jugadas directas. Y eso te viene a una conclusión, que ahora el juego combinado, después de la llegada de maestro como Pep Guardiola, entra en contraposición con otros como José Mourinho, por ejemplo, pues hacía que los jugadores llegaran o se prepararan de otra forma, porque tu objetivo final es dar facilidades a los entrenadores a la hora de poder preparar un partido. Exactamente. A ver, quizás a lo mejor yo, pues al tener la vertiente práctica y la vertiente académica, pues se me ocurren conclusiones, pues directamente del campo intento llevarla. O sea, yo cuando empezamos a configurar el artículo, pues bueno, me tenía que pasar del campo a los datos y reuniones con Luis para ver qué hacíamos, y él me decía, ¿y cómo lo ves tú? Piénsalo, enfócalo por esta línea. Y al final, pues, claro, para decir, parece una pregunta, hemos dado respuesta a una pregunta que parece sencillo, pero a nosotros nos ha costado meses y un montón de análisis para extraer una conclusión, que realmente los estudios no sacan muchas conclusiones, porque si sacas muchas conclusiones, yo creo que los estudios tienen que responder claramente a las preguntas, y nosotros, pues bueno, fuimos capaces de responder algo muy importante para mí, no solo dónde se producen, sino cuántos jugadores ha involucrado, tanto en defensa como en ataque, y por supuesto, como bien habéis argumentado, es cómo se produce el gol. Por lo tanto, quizás a lo mejor, llevándolas ya a un plano más táctico o técnico-táctico, lo podemos llamar, estamos viendo que al final el gol no era tan importante a lo mejor el desplazamiento o el buscarte la espalda al otro equipo, que era importante, o al menos los datos que salieron en este Mundial, sino el número de jugadores involucrados que había cuando te hacía gol. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo se traduce esto al juego? Fácil. Si tú ahora mismo estás perdiendo la pelota y ya ves que hay un número de jugadores inferior a lo que nos ha salido a nosotros, lo que tienes que decir alguno, vuelve para ayudar. Luego podrá ser gol o no, pero es un feedback inmediato que si nosotros ya ves una inferioridad, automáticamente el entrenador o el mismo capitán, pues con una señal ya le puedes dar una orden para saber que cuando pasa esa situación, la probabilidad es que pase gol. Luego podrá dar en el póster o no podrá ser, porque el fútbol es imprevisible, pero nosotros sí que hemos visto que cuando se da esa casuística, la probabilidad de que suceda gol pues es mayor, por ejemplo, de canalizar elaborado, de juego combinativo, como podemos llamarle. Vamos al fútbol de élite, Luis, porque estamos encontrándonos, y Tato lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, que ahora los cuerpos técnicos de los equipos de élite pues son de 20 personas, a lo mejor. Todas ellas no están dentro del terreno de juego. El caso
que a mí me llama más la atención es mi tocayo en el Bayern Múnich, que no sé cómo se pronuncia, Nagelsmann, que incluso tiene una pantalla en el lugar de entrenamiento. Ahora mismo muchos técnicos se ponen en los palcos de los campos de fútbol para analizar esos datos de inteligencia artificial que les llegan inmediatamente mientras se está disputando el partido o el entrenamiento, ¿verdad? Sí, además es un campo bastante novedoso y que abre, digamos, vías laborales a muchos ámbitos de personas, a muchos tipos de personas. Por ejemplo, tipos de personas con características de computación, o de informáticos, como también a entrenadores y como también a gente del deporte. Lo que ya no nos vale es simplemente con que coger datos estáticos y llevarlos, sino que ahora ya dentro de los propios equipos se necesitan personas formadas para saber qué técnicas utilizar y luego utilizarlas correctamente. Uno de los problemas clásicos que hay en estos temas, y tanto lo sabe, lo hemos sufrido alguna vez, es la toma de datos. O sea, la gente que no tiene su expertise en la toma de datos, pues lo considera como un elemento superfluo y luego es fundamental. Por ejemplo, tú puedes tener todo el posicionamiento de todos los jugadores y no saber dónde está el campo, porque a nadie se le ha ocurrido medir dónde está el campo. Y entonces eso conlleva una pérdida de tiempo hasta localizar y colocar el campo en su sitio, que parece que es una tontería. ¿Cómo se va a perder el campo? Pues sí, el campo se pierde. Si no lo apuntamos, se pierde. Todas estas cositas lo que van creando son las necesidades dentro de los equipos, y digo, en los equipos de alto nivel, eso lo tienen, y hay en fútbol los referentes que todos tenemos en la cabeza, tienen su staff dedicado a este tipo de análisis de datos y de captura de datos en todos sus equipos, en todos sus deportes, pero también lo que decía, que cada vez es más sencillo trasladar toda esta tecnología y todos estos métodos a equipos de nivel medio, No está hecho aposta, ha sido casualidad, pero ese dron que protagoniza la mesa en I+ Televisión este viernes se hizo viral a principio de temporada con José Mourinho. Salió un vídeo en los medios de comunicación en la que el técnico portugués, actualmente en la Roma, grababa sus entrenamientos con un dron. Eso te da más información porque al final los entrenadores, el arte de entrenar, que nos gusta a Tato y a mí, que es una frase que instauró él y que yo me copié y que va a ser mi trabajo final de curso de entrenador, nos hace saber un poquito más de todo, no de trabajo físico, táctico, técnico, sino también de informática, porque nos da muchos datos. Sí, a ver, realmente tener una perspectiva diferente pues le hace al entrenador tener más recursos para ver sobre todo cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. A ver, estamos en un mare magnum de información tecnológica y Luis lo describe muy bien, e incluso pues bueno, entre ya que ya vamos siendo cada vez más amigos, al principio pues oye, el catedrático y yo empezando pues no, pues íbamos un poco más despacio. Ahora ya pues bueno, vamos un poquito, nos vamos acercando más al contexto de trabajo, yo ya voy entendiendo mejor también el idioma de Luis. Venimos de campos diferentes y tenemos que confluir, ¿no? Pues tenemos un mare magnum de datos que el problema ya no es el dato, es decir, es para qué vale y para qué lo vas a utilizar. Cualquier persona que sea aficionado a cualquier red social podrá ver que hay gente que está hablando de datos continuamente y mete más goles de córner y mete más, pero desde la izquierda. Claro. Si ves las retransmisiones ahora, ponen porcentajes de por dónde se ataca más, por dónde se ataca menos, por dónde se pierden más balones, dónde se pierden menos. Claro. Eso hay una compañía que lo podremos decir, que es Opta, que se dedica pues al tracking y al final cede los datos a la liga y de ahí pues extraen esas conclusiones. A lo que yo voy es que tenemos demasiados datos y lo difícil y donde está digamos ese arte de darle a esto vida y de que prospere el entrenamiento y la inteligencia artificial y venga de cualquier sector, ¿no? Es para qué valen, porque a mí, por ejemplo, los datos que a mí, por mi forma de ser y por mi expertise, a lo que yo quiero llegar es para mejorar al jugador, para mejorar al entrenador, para mejorar al equipo y sobre todo, que es una de las cosas que me aprovecho aquí para decirlas que tenemos Luis y yo en mente, será para ver si realmente podemos ayudar al tema de las lesiones. Para nosotros eso es importante y ahora algo que parece muy fácil y que está en bocas de toda la sociedad es realmente
cómo descifran lo que está pasando con esos metros, esas aceleraciones, para realmente hacer un equipo más competitivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las métricas seleccionables? ¿Cuáles son las variables contextuales, ¿no? Las del contexto, jugar fuera, jugar en casa, me comporto igual cuando gano, cuando pierdo, juego contra los últimos, soy igual, ¿no? Todas esas variables pues nosotros las vamos metiendo pues en una caja negra y a partir de ahí pues vamos extrayendo conclusiones que al final, como bien hemos dicho, hemos sacado una después de meses y meses de análisis de Luis y de trabajo en común, y luego lo que en 4 palabras hemos dicho nos ha costado mucha redacción, que el editor, los editores, porque hay que ser realistas, a nosotros también nos tiran artículos. Claro. Y aprovecho aquí para, si nos ven los alumnos, cuando le dices no está completo el TFM, no está completo, y le tienes que decir cuidado, que yo también tengo editores y también me lo dicen, somos humanos. Claro. Y no tenemos la perfección. Lo bueno es que un editor nos haga mejor nuestros artículos. Vale, imagínate o imaginaos, porque esto es muy bonito en el fútbol de élite. Imaginaos Primera Autonómica, Grupo 2, Membrilla Club de Fútbol, fútbol modesto, Luis. ¿Cómo se puede aplicar todo esto que a simple vista o a simple oído de una persona que nos puede estar viendo, que es un ciudadano de a pie, dice, esto vale un pastón? ¿Cómo se puede trasladar al fútbol modesto, Luis? Bueno, pues lo que estáis diciendo, que lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de actividad queremos realizar y analizar, cuál es el objetivo. Hay cosas muy simples, esto como tú estás diciendo, un sistema de estos es muy económico y te da la perspectiva cenital, y a partir de las imágenes de vídeo, si tienes a alguien entrenado medianamente, pues tú puedes colocar a las personitas y a los jugadores y darles sus posiciones, y a partir de ahí tú puedes decir, bueno, pues ¿qué es lo que yo quería hacer con estos datos? También hay sistemas, pues como está diciendo, los sistemas, aunque los sistemas profesionales son caros, pero hay sistemas semiprofesionales que también pueden servir para la toma de datos, de saltos, de aceleraciones, desaceleraciones, o presión sanguínea, cosas de ese tipo de cosas. Son realmente elementos que un equipo modesto pues, lo podría utilizar, sobre todo teniendo en cuenta que no es una inversión de un año. Una inversión futura, sino sería son inversiones que ya son amortizadas todo el tiempo que uno quiera, o sea, todo el tiempo a lo largo de... Eso en la inteligencia artificial, ¿en el fútbol modesto? A ver, yo que, ya te digo, tengo la experiencia de estar dentro de los clubes. El problema que yo ya lo escribí, ¿no? Y lo dije y lo seguiré diciendo, no sé cuándo, pero el fútbol está cambiando. Creo que el fútbol, hablo a nivel internacional, ¿no? O mundial, me da igual cómo lo queramos llamar. El fútbol va a llegar a una meseta, es decir, el fútbol ya no admite más capital, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo pues qué ha pasado en varios equipos, los equipos punteros, por qué están funcionando. No significa que estén ganando títulos, que al final es lo que te identifica, hay equipos que están funcionando, ¿no? Es decir, el capital económico va a llegar un momento en que se va a frenar porque no asume más, no puede, ya llega un momento que está saturado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la concepción ahora tiene que ser es qué recursos tengo y qué puedo hacer. Para eso me voy a bajar otro escalón. Si no tengo profesionales que manejen la informática, que maneje el análisis, pues voy a ser menos competitivo. ¿Qué hacen las grandes empresas? Tener sus equipos de inteligencia. ¿Qué significa eso? Que quieren ver qué es lo que está haciendo cierta empresa para estar mejor posicionada que yo. Pues ¿qué va a pasar en el fútbol? Vamos a poner equipos que no sean super top, ¿no? Que tengan, pues bueno, que puedan ser, por ejemplo, quitando el Villarreal, que es un ejemplo, pues vamos a hablar, por ejemplo, el Puertollano, ¿no? Pues al final tendrá que tener su oficina, ¿no? Con gente que maneje una base de datos grande, por ejemplo, de todos los jugadores con el perfil, por ejemplo, todos los laterales derechos que hay aquí, cuáles son, edad, de tal manera que se genere una base de datos propia y en función del capitán financiero y el trabajo, pues se saque, este es el jugador que necesitamos acorde a. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el entrenador? Pues que el entrenador va a llegar a un club que tendrá que adecuarse a lo que hay allí. Está claro que todo el mundo dice, bueno, es que tú seas el primer entrenador, ya, pero el primer entrenador no tiene tiempo.
y sus ayudantes tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que le tiene que llegar filtrada la información. Pero claro, el entrenador lo que quiere es tener argumentos y herramientas para transmitirle a la plantilla y ganar, porque el entrenador vive de lo que hace el jugador. Claro. Y entonces el entrenador lo que necesita son muchos argumentos para hacer mejor a sus futbolistas. ¿Cómo se pueden hacer? Volvemos a lo mismo, según el registro de datos que tengas y la capacidad de análisis y de síntesis mejor. Sobre todo teniendo, perdona que te corte, Tato, porque el jugador cuando le escuchas y le está dando datos ajenos al mundo del fútbol, no voy a decir eso, pero se evade. Tú le tienes que decir, si atacas al lateral izquierdo vas a tener más posibilidades de marcar gol que si atacas al lateral derecho, claro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tú eso ahora mismo es súper fácil poner una imagen y decirle que en los últimos 10 partidos se nos está pasando esto. Llevamos 5 goles en contra por esto. Más argumentos que eso, te lo demuestro, te lo digo. Claro, eso se puede hacer en los clubes amateur. Perdón, no amateur, digamos, fútbol modesto. Sí. ¿Se necesita qué? Profesionales. ¿Se pueden hacer artículos científicos en los clubes? Sí. Luis y yo hemos hecho uno. En La Roda hemos sacado uno. ¿Qué se necesita? Gente profesional. Profesional no es que tengas que ganar 2 millones de euros, es que te guste lo que haces y que quieras hacer mejor a tus jugadores. Gente preparada. Gente preparada. Lo que siempre hemos hablado de fútbol, ¿no? Claro. Proyectos, Luis, porque este hombre es muy pesado. Es muy pesado, con confianza. Es insistente. Es insistente. La palabra es insistente, sí. Bueno, pues tenemos varios proyectos en mente. También tenemos algunas colaboraciones pendientes que, bueno, si salen, pues ya las comunicaremos. Pero la idea es profundizar en la cuestión táctica. La cuestión táctica atendiendo también al rendimiento. O sea, mezclar los elementos tácticos con los de rendimiento que nos pueden dar algunas claves sobre problemáticas, pues como estaba explicando un poquito antes, tanto así de pasada, como las lesiones que pueden haber, cargas que no se deben adecuar y sobre todo una cosa que a mí me encantó, porque claro, nuestro trabajo académico, pues aparte de, para mí no son jugadores, son X e Y y puntos en las de estas, vale, está bien. Luego ya cuando hablo con Tato, pues ya son jugadores, ya es un entrenamiento, es una cosa de estas, ¿no? Y digo, terminología de fútbol, ¿no? Sí, ya vamos mezclando nuestra terminología, que es lo divertido. Y entonces, pues la idea es esa, y es que podamos mezclar esos resultados que vamos teniendo con los distintos modelos, que además incluso, pues si profundizamos, podemos avanzar en la inteligencia artificial, no solamente avanzar en la aplicación del sino crear nuevos modelos científicamente novedosos y que lo están recogiendo las revistas internacionales, donde la inteligencia artificial avance con el fútbol, de la mano del fútbol. ¿Proyectos? Yo, pues bueno, ya sabes que mi cabeza no cesa, ya sabes, Luis, yo no termino uno, empiezo a escribir un poco y ya me voy a otro, empiezo a mirar, digo, por aquí vamos, y lo apunto y luego vuelvo. Bueno, pues tenemos varios proyectos, vamos a mencionarlo de soslayo, como se suele decir, porque tampoco queremos transmitir las ideas, ¿vale? Entonces, bueno, en el mundo televisivo se llama el cebo. Tú metes el cebo y luego ya, claro, cada uno... Hay uno que, pues bueno, que podría en un futuro, si todo esto nos va bien, a mí me gustaría, junto con Luis y esta casa, si fuese posible, generar una instrumentalización que diera datos en directo al cuerpo técnico. Yo me lo apunto. El Membrilla Club de Fútbol está capacitado para ello. Sobre todo me gustaría que bueno, a ver, inicialmente hay que probar en el fútbol modesto, porque ya sabemos lo difícil que son penetrar las barreras de la élite. Cuidado, que no están siempre los mejores en la élite. Hay buenos, pero que no siempre son los que tienen que estar. Hay algunos que deben estar y otros que no deben de estar. Entonces, bueno, una idea que yo llevo dándole vueltas es que me gustaría que tuviera información muy directa de lo que está pasando sobre todo en los tiempos, por ejemplo, en el descanso, que pudiéramos rápidamente tener un feedback de lo que está pasando. Lo estaba pensando, pero son 15 minutos de descanso. El entrenador tiene que tener una información... No, el entrenador no, lo tiene que hacer otro. El entrenador no se puede ir del partido. Vale. A ver, el entrenador, mira, el entrenador está muy de acuerdo con lo que salen los datos. Si tú a un experto se acerca mucho a lo que realmente luego da. Tú cuando planteas una tarea,
le dices, ¿esta se parece más a cómo quiero jugar o menos? Todos los entrenadores, claro, no te puedo decir, pues bueno, aquí hay muchos sprints, alta intensidad, porque no lo puede contabilizar, pero a modo global, el pensamiento experto se acerca mucho a los datos. Luis sabe un poquito más que yo de todo eso. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos aquí, por acogernos en la Escuela Superior de Informática. Luis, Un placer. que los proyectos vayan a más. Cuando tú sabes que el teléfono y más televisión se desplaza a donde quieras, y encantados de poder hablar de estas cosas, porque yo creo que son interesantes, se acercan al mundo no solo de la informática, sino del deporte en general, al ciudadano de a pie, para que aprenda un poquito más. Y luego, lo que hemos dicho, las lesiones también son salud, es decir, ayudamos, queremos en un futuro, cuando se pueda y vayamos creciendo un poco, también ayudar pues, a esas compañías, ¿no?, que como bien sabes, en el fútbol modesto tienen unos seguros, pues vemos si a lo mejor con lo que hacemos, a lo mejor a esas compañías también les reduces el gasto, porque realmente tiene una herramienta que pueden controlar las cargas, y fruto de ello, pues a lo mejor se minimiza las lesiones, y a partir de ahí, oye, pues igual a lo mejor también a las compañías que hay, pues les tiene cuenta o les puede llegar a interesar este tipo de proyectos, a los propios clubes y la salud de los propios deportistas, que es lo más importante, por supuesto. Tú vende a todo el mundo y así nos quedamos mejor. Señores, muchas gracias. Saben que está de actualidad, obviamente, de hace casi 3 semanas, la erupción del volcán de La Palma. Ya saben que la solidaridad pues es uno de los puntos más importantes. Pues en la provincia de Ciudad Real, y gracias a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Puerto Llano, se va a realizar la segunda donación más importante de toda España. En este caso, de muebles, porque ya saben que muchas personas se han quedado sin nada, sin casas, sin muebles, sin poder recoger nada, absolutamente nada. Pues bien, nuestro compañero Roberto García Minguiñá, acompañado de Jesús Carmona, se desplazaron en la mañana de este viernes para ver esa segunda gran donación de muebles y de enseres para la isla de La Palma.